Están con nosotros Marta y Galilea Linares. ¿Qué les decimos? ¿Dónde está Marta y Galilea? Bienvenidas, Dios les bendiga. Los niños van a pasar a su clase, por favor, los niños, disculpen. Gracias, hermano. No le pegue, por favor. Bendito sea Dios. Amén. Me es tan difícil hablar de lo que aconteció hace 2000 años en la cruz del Calvario, porque mi mente tan chiquita no alcanza a comprender la grandeza de lo que sucedió hace 2000 años en esa cruz. El eterno Dios muriendo por nuestros pecados. ¿Y cuál es nuestra respuesta a ese sacrificio? Personalmente, no nos fijemos en aquel o en aquella, sino personalmente, ¿cuál es nuestra respuesta a ese sacrificio? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando dice la Biblia que fuimos comprados por precio? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando nos dice Pablo, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos? Ya que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Cuál es? ¿Estamos viviendo para Él o seguimos viviendo para nosotros? Contéstese, analícese, porque no tiene caso escuchar palabra y no analizar. Hoy estuve predicando en una iglesia a las 11:15, me invitaron hace algunas semanas, y ahí estuve hablando de las cosas del fruto de la perseverancia, del fruto de la perseverancia. Y el Señor habló algunas cosas de la perseverancia. ¿Qué significa la perseverancia? Yo les ponía el ejemplo. Mi suegra perseveró durante 7 años orando por mi esposa y por mí. ¿Y cuál fue el fruto de su perseverancia? Que el Señor salió a nuestro encuentro. El fruto de la perseverancia, humanamente hablando, aquellos que empiezan la primaria, la secundaria, el bachillerato, la profesional, y salen como profesionistas, y no es nada fácil. Bueno, ahora creo que ya es más fácil que antes. Pero perseverar hasta llegar a ser un universitario no es nada fácil. Un buen profesionista, no un profesionista mediocre, hay muchos. Perseverar, no me lo digas, pero ¿cuánto tiempo perseveraste, Giovanni, con Sofía para que fuera tu esposa? No me digas, ya te agarró la risa, ¿no? Pero persevera uno y persevera uno, ¿sí o no? ¿Y cuál es el fruto de esa perseverancia? Que es su esposa, ¿verdad? Nosotros tenemos que perseverar en el camino de la vida eterna. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo, ese fruto. Y creo que Dios es perseverante. Ha perseverado en tu vida. Una persona me hizo una pregunta hoy en la mañana ahí. Y si yo en mi trabajo les predico, pero luego como que no me hacen caso, le pregunté, ¿cuánto tiempo perseveró alguien con usted para que usted llegara al conocimiento de Cristo? Como 20 años. Y dice que en un año ya se cansó. Perseverar. Hay un dicho, no sé si lo escuché, dice que el que persevera alcanza.: este camino no es fácil. Pablo dijo:
he peleado la buena batalla de la fe, he acabado mi carrera. Es una carrera que hay que perseverar, pero nuestra carrera antes de llegar al cielo, ¿hacia dónde es? Hacia la cruz. No podemos ir al cielo si no pasamos por la cruz, siguiendo las pisadas de Jesucristo. Y Génesis 3:15, que fue lo que leímos hace un momento: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, calcañar es el talón del pie. Esta profecía fue hace 6,000 años. 6,000 años. Se cumplió 4,000 años después. ¿Producto de qué? De la desobediencia del primer hombre y la primera mujer. ¿Hasta dónde llegó esa desobediencia? ¿Cómo estamos en ese aspecto nosotros? Que si tú conoces un capítulo de la Biblia, lo obedeces. No te hablo que veas todos los mandamientos. ¿Sí? La obediencia, la desobediencia de un hombre llevó en su plan perfecto a hacer esta promesa. ¿Sí? Es la historia humana. Eva, que después se llamó Eva, y Adán, creo que hemos comentado, ellos no están en el capítulo 11 de Hebreos, no aparecen para nada, donde aparecen los que llaman los héroes de la fe. Ahí no están ni Adán ni Eva, y eran los primeros padres de nosotros. ¿Por qué no está? Porque le creyeron más a Satanás que a Dios. Entonces, en Génesis 3:15 comienza una constante guerra entre el reino de Dios y el reino del diablo, entre los hombres. Aquí se nos dicen dos cosas respecto a Cristo, ahí en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Primero, ¿qué se nos dice aquí? Su encarnación. La desobediencia de un hombre hizo que Dios viniera hecho hombre. Su encarnación. ¿Sí? Pues nuestro Señor Jesús había de ser la simiente de la mujer. ¿De la mujer? ¿De qué mujer? De María. La simiente de la mujer. Por eso, mire, vayamos a la genealogía del Señor allá en Lucas, por favor, capítulo 3. Lucas capítulo 3. Ahí nos habla de la genealogía del Señor Jesucristo, o sea, la descendencia. Lucas, ¿qué les dije? 3. ¿Qué versículo les dije? No les he dicho. Lucas 3, versículos del 23 al 38. Ahí vamos a ver la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Es importante la genealogía? Claro que sí, si no, no vinieran aquí. Nos ubicamos más en el contexto de la humanidad y nos es demasiado útil para nuestro cristianismo. ¿Sí? Génesis 3, Lucas 3, versículos del 23 al 38. Escuchen bien, dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de ¿cuántos años? 30 años. ¿Cuántos años duró su ministerio? 3. Era de 30 años. ¿Era joven o era anciano? Era joven. El cristianismo se inició con puros jóvenes. ¿Dónde están esos jóvenes en este tiempo? ¿Dónde están los jóvenes de la iglesia? 30 años. Hijo de, según se creía, de José, hijo de Elí,
hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, ahí viene todo el hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, fíjense, ahí había otro Matatías, ahí van dos, hijo de Semeí, hijo de José, ahí va hasta otro José. Y es bueno escudriñar esto, hijo de Zorobabel, de Salatiel, de Neri. Pues Neri, pero es Neri, ¿verdad? Sí. Pues, ahí está Neri, van a decir. Hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo del Modam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, etcétera, etcétera, hasta el versículo ¿qué? 38, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hasta ahí viene la genealogía de Jesucristo, hasta Adán. Sí. Pero Dios otorga a la mujer el honor. Hay un honor para la mujer que creo que la mujer no se ha percatado de eso, de llamarle desde un principio la simiente de la mujer. Porque era a ella a quien el diablo había engañado. Tú engañaste a la mujer, ahora de esa mujer va a venir la simiente que va a acabar contigo. ¿Sí? Igualmente iba a ser simiente solo de mujer, ahí no intervino ningún hombre, de una virgen. El segundo punto que vemos ahí, ¿cuál es? Tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. O sea, nos habla ese versículo 15 de Génesis 3 de sus padecimientos y de su muerte, la muerte de Jesús, ¿sí? Indicados por cuál, la herida producida en su talón por Satanás, en su calcañar. Esto es la herida en su naturaleza humana del Cristo hecho hombre, llamado Jesucristo. Satanás fue quien tentó a Cristo en el desierto para hacerle caer en el pecado. Satanás. Fue el diablo quien puso en el corazón de Judas Iscariote traicionar a Cristo. Fue el diablo, sí, el que puso en los principales sacerdotes procesar a Jesucristo porque se había hecho el mismo Hijo de Dios. ¿Y se acuerdan que se lo dijeron? Dijeron que era un blasfemo. Y fue Poncio Pilato, y el diablo que puso en Poncio Pilato el condenarlo. Fíjense en la guerra, ¿sí me explico bien? Entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Todo esto con el objetivo de arruinar la salvación prometida desde Génesis. Desde Génesis, Satanás oyó que iba a venir una simiente para acabar con él, y lo primero que hizo fue que Caín matara a su hermano, porque pensó Adán que el hermano de Caín era el que iba a acabar con él. ¿Sí, amados hermanos? No fue algo. Si ustedes leen 1 de Juan, dice que Caín mató a su hermano. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Satanás siempre ha querido acabar, quiso acabar con la simiente, quiso cortar la simiente en el devenir de estos cientos de años, hasta que la palabra de Dios tuvo que cumplirse, porque Dios cumple su palabra. Y vino Jesucristo, y aún así, ¿qué cosa trató de hacer con Herodes? Que Herodes mandó a los no son reyes, eran estudiosos de las estrellas. Esta gente era, ¿cómo se le llama? Astrónomos, no astrólogos. Y les dijo, vayan y me avisan para que yo vaya y le adore. Como no regresaron, Satanás usó a Herodes para matar a cantidad de niños, siempre tratando de que no viniera lo que él sabía que iba a llegar. Satanás siempre estorbó que el Señor Jesucristo naciera. Fue tremendo todo.
Pero si usted ve la simiente, la descendencia de Jesús en Mateo, ahí aparece una ramera. ¿Hasta dónde es el Señor tan benevolente? ¿Cómo se llama esa ramera? Rahab. Y aparece una moabita, perdón. Pues estaba monita, una moabita. ¿Quién? Ruth. O sea, es tan importante estudiar la Biblia, amada iglesia, para que podamos convertirnos al Señor. No hay otra manera. No hay otra manera. Siempre tratando de estorbarle. ¿Sí? Incluso lo quiso tentar para que cayera en pecado el Señor y no pudo. Dios se hizo hombre al 100% y era Dios también al 100%, pero Él no actuó como Dios. Siempre trató de arruinar la salvación prometida de Jesús. Es el trabajo. Y Él va a tratar de arruinar tu vida como hija o como hijo de Dios. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Te va a meter aquí dardos de fuego. Te va a hacer sentirte mal. Te va a hacer, y si te descuidas, te va a hacer caer en maldad. Tu pecado va a ser perdonado, pero te va a inutilizar. Vas a ir al cielo, pero te puede inutilizar Satanás. Y hay muchos que están inutilizados. Hay muchísima gente que va a las congregaciones que viven para ellos todavía porque no han entendido las cosas de Dios. ¿Para qué te rescató el Señor? ¿Para qué te rescató? Alguien me puede decir para qué te rescató el Señor, pero bien dicho, porque siempre decimos las cosas bien dicho. ¿Para qué te rescató el Señor? ¿Para qué te libró del infierno? No nada más nos libró del infierno, los que han venido al estudio de la soteriología, ¿sí se acuerdan? Nos libró de la ira del Padre. Jesucristo nos libró de la ira del Padre, porque éramos hijos de la ira, lo mismo que los demás. Esa ira que era para ti le tocó a Jesucristo de Nazaret en la cruz del Calvario. Pero por el contrario, Satanás pensó que ya en la cruz del Calvario ya había acabado con él. Pero fue al contrario. Fue al contrario. Por medio de su muerte, Cristo anuló al que tenía el dominio, el imperio de la muerte. Escúcheme bien. Satanás tenía el imperio de la muerte. Él era el acusador de los hermanos. Satanás sabía lo que dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, y él le podía demandar a Dios la muerte de los pecadores. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Hebreos 2:14, por favor. ¿Sí sabe que Satanás era el acusador de los hermanos o no? Ahí lo dice en Apocalipsis, si quiere buscarlo. Hebreos 2, versículo 14. O sea, no vayas a pensar que vas a hacer un adulterio, una fornicación, o vas a hacer algo para satisfacerte tú mismo y tú mismo, y no vayas a pensar que Satanás no le va a decir, mira, ahí está tu hija, ahí está tu hijo, mira, y lo ves ahí palmeando y danzando y tocando un instrumento y predicando, y mira cómo está, ahí nos va a acusar. ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Bendito es Dios. Amén. Hebreos, ¿qué les dije? 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Ahí fue destruido el que tenía el imperio de la muerte. Dios le quitó las llaves a Satanás que tenía.
bendito Dios. Se nos dice entonces que debemos aquí considerar 4 cosas, aquí en Hebreos 2:14, 4 cosas que brotan de su pasión, que brotan de su muerte en la cruz del Calvario. La primera, ahí en el Gólgota, ¿sabe qué significa Gólgota, verdad? El monte tenía forma de calavera, ahí donde fue puesta la cruz del Calvario. Ahí en el Gólgota aconteció la destrucción de Satanás. ¿Cómo fue que sucedió? Por cuanto los escogidos tenían naturaleza humana, Cristo asumió un cuerpo de carne y de sangre para ser el vicario, el sustituto de nosotros. Dejó de lado su manifestación externa de su divinidad, ¿sí? Y puso un velo en su naturaleza divina y se puso una ropa de barro, vistió una ropa de barro, el poderoso Dios. Fue hombre. ¿Se cansaba o no se cansaba? Cuando va y se sienta ahí junto al pozo de la Samaritana, iba cansado, se sentó. Tenía apetito, comía. Era un hombre. No era común y corriente, era Dios hecho hombre, pero las mismas necesidades. Las mismas necesidades. ¿Sí? Por eso dice ahí en Hebreos 4, versículo 15, hablando de Cristo, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestra mente finita no alcanza a entender esto, pero Él fue tentado en todo. Por eso Él se compadece de nosotros, sus hijos. ¿Sí? Por eso, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. No erréis, dice Pablo a la iglesia de Corinto, y a ustedes y a mí, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero ahí estamos metidos y nos gusta estar oyendo cosas que ofenden a Dios y a nuestro prójimo, porque así es nuestra naturaleza. Bendito Dios. Amén. Entonces, dejó de lado su manifestación externa de su divinidad y tomó una ropa de barro. Pero no se detuvo allí en Belén cuando nació, siguió caminando hasta el monte Calvario, para que por medio de su muerte destruyera aquel que tenía el imperio de la muerte, el diablo. ¿Sí? Esto significa anular. Cristo anuló a Satanás para con su iglesia. ¿Sí? Él no tiene suerte ni parte con usted ni conmigo. Entonces, ¿quién le da suerte y parte? Usted y yo. Usted y yo. Nosotros somos los que le abrimos la puerta al diablo para que nos dé fuerte. ¿Por qué? Por nuestra pereza espiritual. Sabemos que estamos en guerra y tal parece que no lo entendemos. ¿Cuántos hijos te ha robado Satanás? ¿Cuántos hijos de familias cristianas se los ha llevado? ¿Por qué? ¿No tenía poder Dios para impedirlo? Entonces, ¿qué pasó? No estoy acusando a nadie, sino meditemos un poco en esto, ¿no? Para que dejemos un lado ya las cosas hasta hoy y que mañana reiniciemos un camino de gloria en gloria. Que no hagamos vana el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que no se puede hacer vano, pero hablo en tu vida. Satanás sigue oponiéndose
activamente a los propósitos de Dios en el mundo. Por ahí les envié ya van 2 veces que se lo envío, de todo lo que está pasando a los cristianos en Chiapas. ¿Sí lo han visto? Por WhatsApp, no ha tenido tiempo. Yo estoy muy ocupado para verificar. No les envío yo cualquier cosa, hay hermanos también que les envían para alimentarnos. En Chiapas está la cosa muy tremenda. Y de ahí viene el que está aquí de obispo, ojalá que me escuche. Allá viene. ¿Por qué cree que hay tantas personas aquí, de esos que son indocumentados? Porque desde allá es una situación bien tremenda. Pero a veces no nos damos cuenta, nos pasa desapercibido muchas cosas. Satanás está haciendo cosas a través de los religiosos, constantemente. Entonces, en la cruz Satanás recibió una herida de muerte. Muerte a su gobierno sobre los hijos de Dios. Por eso dice Colosenses capítulo 1 que fuimos trasladados. ¿De dónde? Del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. En el momento exacto, preciso, cuando tú y yo nacimos del Espíritu, nacimos de nuevo, Satanás dejó de tener suerte y parte con nosotros. Y fuimos trasladados al reino de Cristo con un propósito. Primero, de ser discipulados. Discipulados, ¿para qué? Para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para presentar una positiva apologética, una defensa de nuestra fe con mansedumbre a aquellos que quieren venir contra nosotros, pero si no tienes de qué decirles, ¿para qué predicas si no sabes con qué responderles? Y no se trata de comprender el Evangelio, porque el Evangelio se cree o no se cree. Y eso es obra del Espíritu Santo. Usted ni yo, por mucho que conozca de la palabra y al Dios de la palabra, usted no puede convertir a nadie. Es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado. ¿Sí lo ha leído en el Evangelio? Convicción de pecado. Usted les habla la palabra. Usted tiene que sembrar la palabra. La palabra no regresa vacía nunca. O trae vida o trae muerte. Y Satanás lo sabe. Lo sabe. Él te puede permitir muchísimas cosas, pero lo que no quiere es que seas obediente a la palabra. Porque en esa obediencia ya se acabó en tu vida totalmente. En esa obediencia tuya y yo a la palabra, Dios dice, te lo voy a poner debajo de tus pies, iglesia. Y Satanás lo ha leído y lo sabe. Por eso siempre va a tratar de turbarte. ¿Y cómo se te presenta? Como ángel de luz. Como ángel de luz. Por eso el Espíritu Santo que mora en cada uno de los nacidos de nuevo tiene un fruto de esos dones, el fruto del discernimiento de espíritus. Pero si tú no te sumerges en el río de la vida, qué triste va a ser tu vida como cristiano, De veras, caminarás derrotado y derrotada. Y Dios no quiere eso. Se vitupera el Evangelio con personas que caminan derrotados. Bendito es Dios. Entonces le queda poco tiempo a Satanás y su sentencia es firme. Él va directamente al lago de fuego junto con el profeta y el otro y el anticristo, el falso profeta, y que será un religioso muy reconocido a nivel mundial, ¿sí? Y el anticristo, que el falso profeta va a hacer que la gente adore al anticristo, dice Apocalipsis, y harán grandes prodigios y señales el anticristo. Sí lo ha leído, ¿verdad? Tendrá un carisma humano tremendo, va a ser una persona que va a atraer incluso hasta el propio pueblo judío.
y va a firmar un pacto el pueblo judío con el anticristo. Y entonces cuando venga y el anticristo pretenda sentarse en el trono, ahí vendrán las cosas tremendas. Lo que nunca ha pasado el pueblo judío, ni aún en esos 6 millones de judíos que mató Hitler, va a ser poco a lo que va a pasar al final del tiempo el pueblo judío. ¿Por qué lo va a pasar? Porque no quiso reconocer al Mesías, a su Mesías. Yo pregunto, ¿ustedes y yo habremos ya reconocido al Señor? Porque para reconocer el señorío de Cristo, tengo que estar debajo de su autoridad. ¿Les digo algo? Hace un momentito me sentí muy mal acá arriba. Pensé que iba a pasar algo. Sí, le dije, Señor, haz lo que tengas que hacer. Sí, haz lo que tengas que hacer. Yo sé que siempre lo que tú haces está bien hecho. Así no me parezca. Lo que tú tengas que hacer, Señor, no me sueltes. Él no te va a pedir permiso para las cosas. Nunca pide permiso. He escuchado personas que no conocen ni la palabra ni al Dios de la palabra, que dicen, prueba a Dios. ¿Sí has escuchado eso? ¿No has escuchado eso nunca? Dice, prueba de Dios, prueba a Dios. Hermanos, usted no tiene que probar a Dios. Usted y yo somos los que estamos siendo probados. Pero como se escucha así, como dicen, pues sí lo voy a probar. Yo he escuchado gente que así dice, si tú me das esto, yo te sirvo. Por favor. Estamos con la misma maña de Jacob, ¿verdad? Si tú me das, Señor, si tú me das, yo te voy a diezmar de todo. ¿Sí lo digo? Entonces, Satanás está vencido, pero no se da por vencido. Tú puedes ganar una batalla, pero él va a perseverar. Va a perseverar. Él sabe las áreas, él conoce tu talón de Aquiles. ¿Sabe cuál es el talón de Aquiles? No? ¿Quién lo sabe? De la historia de los griegos, de las guerras ahí, que iba pero bien armado, bien, una armadura tremenda que no se podía hacer nada, y alguien aventó una flecha y le cayó en el talón y murió. Satanás conoce cuáles son las cosas que te gustan. Y si tú no te sumerges con Dios tarde que temprano, si fuiste una persona, un hombre mujeriego, te va a poner una mujer. Ay, hermano, ore por mí. Ay, puedes, pero gracias. Y vas a caer en problemas. Les pido de favor a los varones que no les ministren a las mujeres y a las mujeres que no anden ministrándoles a los varones. Cuidado. Si tú tienes en tu trabajo una mujer que te busca para que le ministres, dígale, dame tu dirección y quiero ir con mi esposa a ministrarte. ¿Por qué? Si yo soy bien, no, nada. Dios te conoce. Si tú tienes confianza en ti mismo, ya empezaste a caer en las garras del diablo. ¿Me estoy explicando o no? Porque conozco también mujeres que andan queriendo predicar a los muchachos. No, habla con alguno de los muchachos de aquí que conozca la palabra. Bueno, quién sabe quién sea, ¿no? Pero que esté consagrado tampoco. Ahí está Fernando Saldaña, que trabaja mucho. Sí. Cuidado, porque tarde que temprano te va a agarrar. Si te gustó el alcohol, no dejes nada, ni una botellita ahí por si tienes que rasurarte y chup. Si te gusta ser mentirosa, cuidado, porque te va a poner oportunidades. Él conoce cuáles son tus cosas. Y mujer, si te gustan mucho los hombres, ten cuidado. Ese es donde él se mete. Él espera una rendijita nada más. Y empiezan los conflictos.
y te va, así como Él está anulado, Él te puede anular en el servicio a Dios. Te perdonó todos los pecados que hiciste, pero no es borrón y cuenta nueva. Por eso dice el Señor, que sea limpio, límpiese más todavía. ¿Con qué? El que sea santo, santifíquese más. O sea, ya te aparté del vicio, ahora sí que te vas a ir apartando de esto. Te gusta el deporte mucho y pierdes mucho tiempo. No es malo el deporte, pero si el deporte te hace perder una relación conmigo más constante, hazlo a un lado. O tu deporte o yo, dice el Señor. Sí me estoy explicando. Te gusta mucho el trabajo, qué bueno, pero tú tienes un horario de trabajo. ¿Sí? Un horario de trabajo. ¿Para qué? Para buscar de Dios con tu familia. Levantes tu altar familiar por tus niños, tus niñas. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Mucha iglesia está dormida. Quiere dejarle todo a Dios. Todo. Señor, haz lo que tú también tienes que hacer. Señor, despiértame a las 8 para orar. Ay, ya me acuerdo. No. Despiértame a las 4 o 5 de la mañana. Y provoca sueño en mi casa para que yo me duerma a las 9 y deje de estar viendo el celular y la televisión. Si es que no tengo otras cosas que hacer, eso sí te lo va a hacer el Señor. Y te va a ayudar. ¿Lo creo o no lo creo? Por eso no se lo pide, ¿verdad? ¿Verdad que sí o no? ¿En qué sentido tenía Satanás el imperio de la muerte? Probablemente, ya se los dije, en demandar la muerte al pecador. Era el acusador, Satanás, delante de Dios. Lo dice Apocalipsis 9. No olviden el versículo para que lo busquen en su casa. ¿Sí, amados? Por Satanás fue en que entró el pecado en el mundo al principio. Por Satanás fue en que entró el pecado en el mundo al principio. La santidad de Dios había decretado la muerte del hombre si le desobedecía. ¿Se acuerdan, sí o no? Había un decreto y Satanás lo oyó. Génesis 2, mire, por favor. Génesis 2, les dije, del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Verdad? Para que lo labrara y lo guardase. Dios. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, Adán, no está el nombre, ¿verdad? Pero le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mira, hay mangos, hay ciruelas, hay, ¿qué más les gusta a ustedes? Papaya, mira, estamos aprendiendo, ¿qué más? ¿Les gusta el coco? ¿Sí? Porque me decían, ahí viene el coco. El coco, ¿qué más? La espinaca. No, puedes comer de todos los árboles, pero no vayas a comer de ese. No lo vayas a comer porque el día que comas de eso, morirás. Y no es que ese árbol fuera algo pecaminoso, que quede muy claro. El Señor dice en el versículo 31 de Génesis 1, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, como en gran manera. ¿Qué cosa estaba probando Dios del hombre? La obediencia. La obediencia. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Pues ya es tiempo que obedezcamos. Cuando tú vienes a Cristo, tú te vuelves enemigo de tu yo. No se les olvide. Tienes que enemistarte contigo mismo. Aborrecerte, dice la palabra. Aborrecer tu vieja vida. Enemigo de tu yo. No te permitas nada. Eso era lo que decía el apóstol Pablo. No se permitía absolutamente nada porque sabía
que un poquito ¿de qué? De levadura iba a leudar toda su vida, toda la masa. ¿Qué cosa ven tus ojos que te puede hacer estropear tu santidad e inutilizarte? Hermano, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues busca al Señor. Él es un Dios muy alegre, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, hay muchísimo trabajo que hacer. Yo por eso en lo personal, yo digo, ¿cómo es posible que queremos estar sacando de una iglesia para llevar a otra iglesia y a otra iglesia? ¿Por qué no vamos a los incrédulos? Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. ¿Cuántos habitantes tiene Saltillo? Casi 1 millón, creo, ¿no? Cuando nosotros vinimos aquí hace 26 años eran como 500,000. Y cuando llegamos nosotros ya eran 500,004, porque ya nos conocemos. ¿Sí? Y ahorita es 1 millón. Anduve con mi esposa viendo, está inmenso Saltillo. Está pero grandísimo y está bien bonita esta ciudad. El problema somos nosotros, vamos a decir. Hay mucha gente en Saltillo que necesita del Evangelio, aún aquellas personas que van a una congregación y no están recibiendo la enseñanza que les haga ser temerosos de Dios. No que los haga perfectos, porque no somos perfectos, pero somos temerosos de Dios. Sabemos que vamos camino a la perfección. Sabemos que el pecado mora en nosotros, porque aquí nos lo dice en Romanos capítulo 7. ¿Sí? Sé que el pecado mora en mí, dijo Pablo. Quiero hacer lo bueno, pero hay algo que me lo impide. ¿Sí? Miserable de mí. Hay mucho que hacer, amados hermanos. Entonces, Dios había decretado la muerte. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¡Qué advertencia! Ahora le dice a tus hijos, no hagas esto. Ay, papá, tú eres de los... No, pero no va a pasar nada. ¿No has escuchado cuando dice un joven? No va a pasar nada. O sea, no desconfíes de mí. Ah, claro que sí. Claro que sí. Porque tú tienes que desconfiar de ti. Por favor, tu confianza no debe de estar en ti, sino en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. No estribes tu vida en tu propia prudencia, dice Proverbios capítulo 3. Cuidado. Nunca te sientas fuerte para confrontar el pecado, no, huye del pecado. ¿Sí? Entonces, la santidad de Dios había decretado la muerte a aquel que se llamó Adán. Y más adelante, si usted busca Ezequiel 18:4, cuando el Señor dice, todas las almas que son mías, el alma que pecare, esa morirá. Y lo sabemos nosotros. ¿Y qué pasa? ¿Qué acontece con nosotros? ¿Sabe usted que la duda es pecado o no? Todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. ¿Y en qué estás creyendo? En lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Hubo un hombre, un monje llamado Pelagio, hace varios siglos, al inicio de la iglesia cristiana. Ese monje dijo que el hombre tiene libre albedrío. Y usted está leyendo, ¿tiene libre albedrío o va a estar debajo de la tutela de Dios? ¿Le guste o no le guste? Imagínese si así con autoridades hay un desgobierno brutal. Tienes libre albedrío. Si tú crees que tu libre albedrío es porque tú escoges y te da permiso el Señor o tú lo tomas, ¿y cuántos problemas te ha causado cuando tú tomas tus propias decisiones?
Cuidado, porque o estás debajo de la tutela del diablo o estás debajo de la tutela de Dios. ¿Está usted de acuerdo conmigo en lo que dice Dios o no? ¿Sí o no? Lo dice la Biblia. Estábamos debajo de la tutela de Satanás. Éramos hijos del diablo, hijos de la ira. Cuando venimos a Cristo ya estamos debajo del abrigo del eterno Dios. Bendito sea su santo nombre. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vivamos en una vida nueva, en novedad de vida. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Vivamos ese estilo de vida. Yo lo necesito. A veces me siento agobiado y hablo con Dios y necesito que soples vida porque me siento agobiado, Señor. Y tengo que estar ahí perseverando y perseverando hasta que Él sopla y empieza otra vez a respirar lo que necesito respirar. Y le canto y le digo muchas cosas todas las mañanas, porque a veces puede uno desmayar en este caminar tan difícil sin Cristo. De modo que su papel de adversario, el diablo, podía demandar, fíjense bien lo que les voy a decir, el diablo como acusador podía demandar que se pagase la pena por el pecado. Mateo 6, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Él ya no tiene suerte ni parte con nosotros, pero él puede demandarle a Dios, sí, la muerte de una persona que anda en pecado. En las tierras, y México es uno de esos, en las tierras idólatras, aquí mismo Saltillo, y aquí está, creo que hemos hablado de ese espíritu de niño Fidencio, ¿no? Y otras tantas cosas que hay en Torreón, el Cristo de la Noa. ¿Quién está detrás de la Noa? ¿Se llama? Del Noas. Ahí está un espíritu demoníaco y los ponen en cerros, en montes. El monte habla de un trono, amados hermanos, en la Biblia. O sea, en las tierras idólatras, escúchenme bien lo que le voy a decir, a lo mejor ya se lo dije antes, donde abunda el paganismo, se ve el poder de Satanás en la capacidad que él le da a sus agentes. ¿Cuáles son sus agentes? Los brujos y las brujas. ¿Usted cree en eso o no cree usted en los brujos y en las brujas? Yo sí creo. Yo sí creo, porque lo he visto, lo he vivido. Personas que si tú le das un retrato ahí al rato ya te están clavando en el vudú. Otros que les dan de beber algo, el tolvache, ya lo mandan todos así. No se ría, es una verdad tremenda. ¿Sí? Y le da esa capacidad a sus agentes, los brujos pueden lanzar maldiciones sobre una persona y que aquella persona muera sin causa natural. Yo he conocido personas que nunca el médico supo de qué murió. ¿Usted nunca ha conocido así personas? ¿O no? Nunca pudieron detectar por qué se murió, porque traía maldición. Si no, no viniera en la Biblia donde dice en Isaías 54, ningún arma forjada podrá contra nosotros, y condenamos toda lengua que se levante en contra nuestra, porque esa es la herencia de los siervos de Dios. Todo eso fue lo que anuló Cristo en tu vida con su muerte hace 2000 años. Personas que andan buscando sanidad física con los brujos. Personas que buscan que les pongan un huevo así, que sí los conocen o no. Y ya no lo hagan. Personas, hermano, aquí vino una persona hace como unos 10 años que me habló
de otra nueva iglesia de aquí: pastor Irureta, necesito que me ayude. ¿En qué le puedo ayudar? No sé quién sea usted. Soy fulano de tal, yo lo conozco. Bueno, yo no, pero ¿qué quiere que haga? Es que mi nieto se está muriendo aquí en la casa. Y dije: ¿y el pastor de ustedes? No lo encontramos. ¿Y de qué está muriendo? Es que fue tanta la desesperación de mi esposa que agarró un huevo y se lo pasó a mi nieto para que no se quemara. Y son cristianos. Y Dios me permitió orar por ese niño porque se estaba ahogando, estaba muriéndose, estaba asfixiándose. Dije: Señor, tú me diste este trabajo, pues hazlo tú, porque yo no puedo, Señor. Yo no puedo, ¿yo qué cosa voy a hacer? Y empecé a orar por el niño, no se murió. Y vinieron aquí a dar gracias por lo que Dios había hecho. La gloria es para el Señor, ¿sí? No es para el hombre. Una de las cosas que debe de evitar alguien que le sirve a Dios, tratar de llamar la atención para ellas mismas o para ellos mismos. Y estamos muy propensos a eso. ¿Sí? Me acuerdo cuando era yo el asesor de los jóvenes ahí de la Alianza de Pastores, que me nombraron como pastor asesor. Recuerdo que hicieron su reunión un 14 de febrero, que el día de la amistad, y me invitaron a predicar, y ya llegó un jovencito que tocaba el teclado muy bien, pero con su melenita que así. Dice: sí, les he platicado, ¿no? Le agarraba el teclado y le hacía así. Ay, las muchachas, ay, no se envidia, yo no tengo, por más que le hagan otras. Pero llamar la atención es algo que usted lo tiene y yo también. Si no, no te arreglaras, mujer. ¿O no es cierto? ¿Sí? Pero ¿para qué te arreglas? Te arreglas para tu marido, no para que los hombres te vean. Y tú también, marido, te arreglas para que tu esposa te vea. ¿Sí o no? No estoy mal. Tú no serás. ¿Sí? Entonces, créanlo, hay gente que ha muerto porque los brujos maldicen a esa persona. Yo no sé por qué, pero Dios les dio esa libertad. ¿No dice 1 Juan capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está debajo del maligno? ¿Sí lo ha leído? ¿Lo cree usted? En el ámbito donde usted trabaja, donde se desenvuelve, sus vecinos, muchos de ellos que no son cristianos, están debajo de la tutela de Satanás. No se los diga, ¿no? Pero así lo dice la palabra del Señor. Pues tenemos una guerra tremenda, a muerte contra las tinieblas. Para eso se nos sacó del bando de la oscuridad para estar en el mejor bando que hay, el de la luz. Somos la luz del mundo. Pero tenemos que ejercitar el poder que se nos ha dado en Cristo Jesús. No hay indicación alguna en la Biblia de que el diablo pueda infligir la muerte a un creyente sin el permiso de él. Vaya conmigo a Job capítulo 2, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Job capítulo 2, versículo 6. Dice: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Por qué se lo dijo? Porque Satanás quería matar a Job. ¿Por qué lo quería matar? Porque lo dejó en vergüenza. Lo dejó en vergüenza cuando le quitó los hijos, le quitó todo. ¿Qué cosa fue lo que dijo este tremendo Job? Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquellos que estaban esperando, y los demonios ahí, ahorita va a negar, ahorita va a decir, se va a manifestar en contra de Dios. No lo hizo. Y los ángeles de Dios han de haber dicho: ¿cómo es posible que un hombre, un humano, pueda tener temor a Dios sin verlo? Bienaventurados los que han creído sin haber visto, dice el Señor. Ese es el Evangelio.
El Evangelio es poder para todo aquel que cree, pero solamente se puede alimentar la fe a través de lo que Dios dice en su palabra. No hay otra manera. No hay otra manera. Isaías 54, 17, ya lo dije en su momento, ningún arma forjada, vamos a leerlo, para que lo vea usted y vea de qué manera tenemos la protección del cielo. Pero tú te puedes salir de esa protección. Ya lo tiene usted, Isaías 54, capítulo 54.